Es como un proceso de adaptación a las circunstancias a medida que estas circunstancias van cambiando. Como bien sabés, Caleta Olivia hace 2 semanas que arrancó con un brote local, con casos sin nexo epidemiológico, que sería el escenario para el cual nos estamos preparando. Tendría que aparecer en Pico Truncado, según las probabilidades, la ley de probabilidades, en algún momento va a empezar esa situación. El sistema, hasta ahora, el equipo de salud venía elaborando con un escenario donde se vino controlando eficientemente todos los casos que fueron casos importados, se lograron detectar, focalizar, y hasta ahora eso se mantiene en esas circunstancias. Pero como mi función es, soy coordinador de hospitales de zona norte del ministerio, digamos, lo que venimos haciendo desde el ministerio es empezar a prepararnos para este segundo escenario. Digamos, Pico Truncado venía siendo eficiente, muy eficiente te diría, respecto al control de los casos. El servicio de epidemiología en general viene detectando y haciendo un seguimiento eficaz de los casos importados. Pero ya tenemos que empezar a prepararnos para lo que va a ser eventualmente nuestro primer foco local sin nexo epidemiológico, que por supuesto esperamos que no ocurra, pero tenemos que trabajar sobre la hipótesis de que sí va a ocurrir, considerando la circulación que hubo, sobre todo en todo el mes de septiembre, de truncadenses a Caleta Olivia y viceversa, con lo cual la probabilidad de que ocurra eventualmente un brote local es alta, y por lo tanto nosotros estamos en esta etapa. Mi función ahora es que esta semana el hospital se adapte a esta nueva posible situación, que es tener que enfrentarnos con una serie de casos que obliguen al hospital a una tarea distinta de la que venía haciendo. Bien, la municipalidad justamente, más que nada el comité de crisis, dio una conferencia donde se hablaba, bueno, de los 2 casos negativos, y en ese caso sorprendió con un nuevo caso positivo que nada tenía que ver con los que ya conocíamos, pero que importaba. La gente acató. Justamente ayer domingo se vio muy poca gente en la calle, casi nada, prácticamente, salvo alguna excepción que se comentaban por las redes sociales. Sí, excelente va a ser. Yo salí un ratito nada más y vine hasta el hospital, así que lo pude ver. Permitido. Estaba permitido, sí. Pude ver que realmente no había un alma en la calle. Eso es para agradecérselo a la comunidad. Básicamente es importante entender esto. Nosotros, este hospital tiene una capacidad bastante importante de manejo de pacientes, sobre todo considerando que tiene la virtud de tener terapia intensiva y tener acceso a respiradores, cosa que no muchas ciudades de la provincia pueden decir, pero tiene un límite. Y ese límite, que superemos o no ese límite, va a depender muchísimo de lo que se haga fuera del hospital. Básicamente la sociedad tiene que funcionar como un escudo del hospital en términos de lograr que la tasa de nuevos enfermos, de nuevos contagios que haya en Pico Truncado, no supere el número necesario como para que podamos atender a los pacientes. Todos los que necesiten tratamiento en sala lo tengan, y todos los que necesiten un respirador lo tengan. Eso es un laburo que compete al COE, compete al hospital, pero compete a la comunidad en su totalidad, en realidad. Bien, podríamos decir entonces que es más que positivo este aislamiento de este domingo, el tema de la reducción de horarios, porque la gente se pregunta mucho por qué no están encerrando y demás. Sabemos que la situación económica no es la mejor, pero quizás priorizar la salud es mejor que todo. Sí, te diría más que eso. Es un mundo con una institución que te está pudiendo prestar el servicio que necesitas, y otro mundo totalmente distinto si eso no pasa. Vean lo que está pasando, por ejemplo, con la terapia en gallego al 100%. ¿Qué significa eso? Que si hay una persona nueva que necesita un respirador, no lo va a tener 100%, entonces significa no hay más. Eso no nos tiene que pasar, y que eso no nos pase depende de cosas como la de ayer, que la gente con ese nivel de conciencia, digamos, de no salir, de cuidarse. Porque, insisto, yo tengo el deseo de que no pase, pero tengo la convicción, la certeza de que va a pasar. No eso, no que nos vamos a quedar sin respiradores, pero va a pasar que vamos a tener un brote nosotros, y que ese brote lo vamos a tener que controlar. Y en eso es necesario lo que pasó ayer, sí. Doctor, preguntarle cómo ve usted la situación, sabiendo que siempre está constantemente presente junto con el comité de crisis, con las conferencias de prensa, anunciar que dentro de unos instantes va a haber una nueva conferencia de prensa anunciando, no sé, quizás nuevas modalidades después de estos resultados negativos. Sí, eso va a depender de lo que logremos en conjunto. En el día de la fecha se hicieron nuevos hisopados a contacto estrechos de la nueva paciente positiva, así que también estamos a la espera de esos resultados.
Así que mucho de las medidas va a depender de los resultados de esto y de lo que pase en las próximas horas. Bien, ¿coincidís con Leonardo en cuanto a la buena situación que se vivió ayer en cuanto al cumplimiento de este aislamiento? Sí, fue muy positivo, se acató bastante bien la resolución y hay que agradecerle fundamentalmente a la sociedad. Bien. Con el tema de los respiradores, bueno, también otro tema que se habla mucho en las redes sociales, otras preguntas que se hace el vecino de Pico Truncado y quizás uno que no está en el ámbito de la salud no puede contestar, pero tenerlos presentes quizás es un privilegio para que sí que puedan responderle a ellos. Sí, sí. Mira, respecto a los respiradores y esta cuestión de sobre cuántos son, a ver, desde el principio se viene diciendo en todos lados y desde la Nación que estas decisiones de salud en la pandemia son dinámicas. ¿Qué significa dinámicas? Que van a ser unas en una situación, otras en otra situación y otras muy distintas en una tercera situación. Para ejemplificarlo sencillo. Hasta ahora, con que Jorge y Martín estuvieran manejando la cuestión epidemiológica y de cuidados hospitalarios, alcanzaba. ¿Por qué? Porque teníamos un caso aislado. La razón de los preparativos de esta semana tienen que ver con que todos esos procesos dinámicos, por ejemplo, la terapia funcionó normalmente con sus 4 respiradores en su sala. ¿Por qué? Porque no estábamos previendo que en algún momento fuera a empezar un brote local. Ahora esa situación cambia. El hospital tiene la ventaja de tener más respiradores de lo que está usando en este momento. Esos respiradores no es que están colocados y esperando pacientes, porque sería ridículo, porque no podemos esperar pacientes ahora 9 respiradores, usar 9 respiradores. Ahora, ¿puede darse en algún momento la circunstancia de que sean necesarios los 9? Esperemos que no, pero puede. Llegada a esa circunstancia, los respiradores que se compraron son respiradores que tienen la capacidad de funcionar sin aire comprimido. Es un detalle técnico, pero digamos, teniendo una fuente de oxígeno pueden funcionar. O sea que eventualmente se podrían usar todos. ¿Dónde los colocaríamos? Y bueno, vuelvo a repetirte lo anterior. Cada escenario va a requerir decisiones específicas para ese escenario. Como no somos Tuzán y no podemos saber cuál va a ser el escenario que vamos a enfrentar, el equipo que se va a definir acá, por eso está Martín presente, lo que se está buscando es armar estamos armando un esquema que tratamos de que sea igual en todas las localidades. Básicamente lo que se va a armar es una sala de situaciones que probablemente funcione en este lugar, donde va a estar epidemiología y control de infecciones. ¿Qué va a hacer ese grupo? Ese grupo va a detectar, a medida que los casos se vayan detectando, generar un mapa de la ciudad donde veamos qué positivos hay y cuáles son los contactos estrechos y en qué zona la ciudad está más comprometida que en otras, para trabajar ahí sí con el COE, donde ya empezamos a trabajar en armar un centro de monitoreo, que va a ser un grupo de personas que van a estar monitorizando toda la información que se genere desde la sala de situaciones, y eventualmente empezarlo lo más precozmente posible con un plan de detectar. Ya para esto el hospital ordenó la compra de test rápidos que son muy efectivos, que vamos a tener para poder resolver si es positivo o negativo en horas, en minutos en realidad, cada caso. Con lo cual, cuando esto empiece, ya vamos a tener todo el equipamiento necesario para empezar un plan de detectar y empezar a tratar de limitar el brote lo máximo posible. Bien. En la ciudad de Caleta justamente se está haciendo este plan, si no me equivoco, y está funcionando para detectar casos positivos, si no me equivoco. Exactamente, esto lo hicimos en Caleta, empezamos un viernes y el miércoles estaba debutando. No es tan difícil de hacer, se necesita. Lo que pasa es que no lo podemos empezar antes, como todo que lo que te vengo diciendo. No podemos decir, bueno, vamos a poner un plan de detectar, qué sé yo, en el 400, y resulta que el brote no sale por la otra punta. No, tenemos que esperar que ocurra y en base a eso actuar. Y es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento, esta semana, la vamos a dedicar dentro del hospital a prepararlo para esta nueva circunstancia a la que se tiene que enfrentar, que es el escenario donde haya casos positivos sin nexo epidemiológico.